Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. ¿Cómo está, José? Muy bien. Después muy de este bien. fin de extra largo, el Extra último ya que largo. queda tan largo. Sí, es Porque el último queda del año, no queda y más. queda uno más en noviembre, pero de un solo día, ya de 4 días, Bien. fue el último, ¿no? Bueno, y se movilizó mucha gente. ¿Te fuiste a algún lugar vos? ¿Fuiste a pasear o algo? No, pero tranqui. no sé si habrás visto en las redes sociales que hice un cabrito muy Es verdad, te puse interesante el que like había ahí. traído. Sí, cocinaste vos. Sí. Sí, bueno, muy bien, aprovechaste Gran el fin de asador. largo. Sí, mucha gente que se movilizó incluso este fin de semana largo aquí por la República Argentina. Muchos habían ocupado la posibilidad que daba el previaje en la última edición que cerró hace un tiempito atrás, que seguramente después vamos a meternos de lleno a analizar ese tema, porque hoy tenemos en placas ese tema para explicarlo. Así es, sí, justamente, bueno, el gobierno hizo mucho hincapié en la cantidad de gente que se movilizó durante este fin de semana extra largo. 1,5 millones de personas se movió en el turismo y, bueno, aprovecharon para reivindicar el previaje y proponerlo como una ley. Ya Así veremos es, una nueva ley que vamos a ver cómo va a quedar redactado ese proyecto. Recordemos que recién ingresó a la Cámara de Diputados. No, todavía no. Todavía no ingresó. No. Habían dicho que va a ingresar, pero Sí. todavía no está oficializado. Así está es. chequeado que no está en el sistema ingresado. Todavía no. Todavía no. Habría que ver entonces, una vez que ingresa, a ver por qué comisiones tendría que pasar, presupuesto de Hacienda, turismo. Claro, Nunca vi una sí. que se haya reunido. ¿Existe una comisión de turismo? Sí, o no? sí. ¿Existe? Sí. ¿O no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, el turismo está en un No, sector. nunca En el Senado hice, está. yo por lo menos nunca hice la poco. cobertura de una de turismo. Me pusiste en una. Pero está en un Tarea área. para la casa. En un área, sí. Así es. Sí, y bueno, sí. y recordando un poco lo que fue la Vamos a semana chequearlo pasada. ahora. Vamos a chequearlo, ¿viste? Tarea para la casa. Bueno, un poco recordando lo que fue la semana pasada, una jornada de mucha actividad parlamentaria. Recordemos que hubo, sesión especial. Ya reglamentaron la ley de alquileres. ¿Sí? Así Ya quedó es, sí. publicada. Hoy se publicó. Y hoy se publicó otra ley muy ponderable, porque la ley de alquileres se aprobó la semana pasada, pero la otra ley que ya lleva un tiempo aprobada en ambas cámaras, pero todavía no había sido reglamentado, no había sido promulgada, era la ley del CUD. El certificado único de discapacidad. Claro, que es una ley que ya se había aprobado, creo que fue cerca de principio de año que se había aprobado, o fue el año pasado. En la Cámara, no, este año sí se había aprobado en la Cámara de Diputados, después el Senado sí le había dado punto final ya en su momento, pero en la última sesión de la Cámara de Diputados hubo 3 menciones, una de Marisa Uceda, la diputada Marisa Uceda, haciendo referencia justamente al certificado único de discapacidad. Hubo otra mención, que fue durante el trámite ese del proyecto de Argentina Inclusiva. También Carla Carrizo lo mencionó y después finalmente lo mencionó Eduardo Valdés, y que quien hizo referencia justamente en una infrecuente autocrítica, dijo que todavía no había sido promulgada y que lo asumió como una falta de parte del gobierno, y bueno, lo escucharon y hoy mismo fue promulgada. De hecho, en estos últimos días se promulgaron varias leyes que ya tenían la sanción de ambas cámaras, que faltaba solamente la promulgación, porque recordemos que una vez que se promulga queda oficialmente publicada en el boletín oficial y ahí es donde empieza a regir. Por eso la importancia de la promulgación. Mientras no la promulguen, no se aplica en el territorio nacional. Claro, y el caso del CUD era muy esperada, muy reclamada y bueno, fue muy aplaudida cuando se aprobó, pero recordemos, claro, la del CUD fue, si mal no recuerdo, fue entre esa tanda, o sea, que lleva un tiempo, esa tanda de una decena de proyectos que se aprobaron en ese momento con un paquete de leyes que se agregaron al temario y se aprobaron en ese momento.
Me parece que estuvo en ese tema, en esa cuestión, pero bueno, independientemente de eso, bueno, era muy reclamada. Pero todavía incluso quedan varias leyes por promulgarse, ¿no? Está la de lengua de señas, que se había aprobado también aquí, el tema ahora de violencia digital, me parece que no se promulgó la de violencia digital. Falta todavía. Falta todavía porque ya tienen, recordamos que estamos hablando de leyes que ya tienen la sanción de ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores, que bueno, habría que ver si en el transcurso de estos últimos meses, que podríamos decir que queda del mandato de Alberto Fernández, la termina promulgando. Seguramente así debería ser. En muchos casos, bueno, se justifica porque, bueno, hay que mirar bien la letra chica de cada ley. Claro, la reglamentación, claro, sobre todas las cosas, porque eso hace la implementación específica de la ley. Y otro tema, ¿hay alguna novedad, algo de posible sesión después de las elecciones? Después de las elecciones se verá, seguramente va a haber, no digamos inmediatamente. El sistema habitualmente es esta semana no esperen nada, ninguna comisión, obviamente. No, claro, están con pleno cierre de campaña, inclusive. Hice un solo frentes. F5 ahí en el tema de la agenda, pero nada más porque. Sí, no. yo también actualicé y dije, no, está todavía la agenda de la semana pasada, no hay nada. Comisión no va a haber, juicio político esta semana tampoco, al parecer, por el momento. Así que va a ser una semana muy tranquila aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, nosotros vamos a aprovechar esta semana de poca actividad para repasar los distintos temas que se trataron la semana pasada en comisiones, en sesión, incluso varios de ellos ya, varios temas quedaron convertidos en ley, otros obtuvieron la media sanción por parte de la Cámara de Diputados y el giro al Senado. ¿Y se sabe alguna sesión del Senado por el momento? El Senado, mira, hay una reunión que es para la semana que viene, ya en el Senado, sobre el tema de la Comisión de Acuerdos. Recordemos que en la última reunión del Senado se dio ingreso a una tanda de pliegos. Entonces, la semana que viene ya le van a dar curso a la reunión de acuerdos, seguramente 1 o 2 días para tramitar todos esos acuerdos. Lo cual, ¿por qué hacemos hincapié en ese tema? Que indica que a la semana siguiente, muy probablemente, vaya a haber una sesión que interesa mucho a la Cámara de Diputados porque hay un montón, un paquete de leyes que ya tienen media sanción y que esperan en el Senado su sanción definitiva. Entonces, bueno, seguramente después cuando sean sancionadas finalmente como ley, haremos referencia así porque es cuando termina el recorrido legislativo de los proyectos. Claro, y seguramente que antes de fin de año va a haber alguna otra sesión especial, más que nada por la cantidad de proyectos que ya tienen dictamen de comisión y están en condiciones de meterse al recinto antes de que termine el mandato de este gobierno, ¿no? Claro, sí, seguramente. Que sería la idea del oficialismo avanzar sobre ellos, incluso. Hoy vamos a hablar del tema específicamente en qué consiste este proyecto del previaje, que lo anunció Sergio Massa, y bueno, y seguramente que una vez que ingrese a la Cámara se va a tratar en comisión y va a ser uno de los temas que seguramente el oficialismo va a buscar meter dentro del temario antes del 10 de diciembre, el recambio de autoridades. Seguramente, y recordemos el tema del presupuesto, que ahí está ahí dando vueltas. Obviamente el tema del presupuesto ya está claro que está a la espera Me había olvidado el presupuesto. Qué pequeño detalle. Que ingresó y no lo trataron todavía. Claro, justamente, bueno, seguramente habrá que esperar qué es lo que pasa el domingo y si no, se sigue esperando a un balotaje, a ver qué es. Las elecciones, el balotaje es el 19 de noviembre, así que si hay un balotaje. Si no, bueno, la semana que viene, si hay una definición el próximo domingo, bueno, la próxima semana habrá referencias a ver qué pasa con el presupuesto. Yo creo que sí, seguramente, porque el acuerdo había sido tratarlo después de las elecciones de las generales, ¿no? Entonces, teniendo el panorama que va a dejar las elecciones este domingo, que veremos si o se definen en una primera vuelta o eventualmente hay un balotaje que va a ser el 19 de noviembre. Es un tema el 19 de noviembre, por ahí fin de largo ese también. El 20 de noviembre es feriado, el lunes. Lunes 20. Qué detalle. Así que a no moverse de su casa y quedarse ese fin de semana para ir a votar, ¿no? Ese era el fin de semana largo. Ese es el que queda de noviembre. Exactamente. Así que veremos qué sucede. Bueno, y seguramente que luego de las elecciones generales, indistintamente que se imponga algún candidato en primera vuelta o haya un balotaje,
seguramente que ya no se va a estirar más el tratamiento del presupuesto. Porque recordemos que el presupuesto lleva por lo menos unas 2 semanas de debate, de análisis. ¿Por qué? Porque se convoca en un tratamiento de comisión, se convoca a todos los titulares de las carteras, es decir, de todos los organismos del Estado, tanto ministerios como, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, ¿no? AFIP, ANSES, distintos organismos que pertenecen a la Administración Nacional, para que vengan los distintos titulares a disertar de cómo ese presupuesto impacta dentro de sus propios ministerios o los organismos sobre los cuales se va a ejecutar. Así que, por lo general, el tratamiento del presupuesto termina siendo un debate bastante extenso. Unas 2 semanas de debate hay por lo general. Como mínimo, sí. Muchas veces son tratamientos express y que hasta menos tratamientos. Sí. Recordemos, el último presupuesto de Martín Guzmán fue en una semana. Él lo presentó pasadas las elecciones, esto fue en 2021. Se presentó, dejaron pasar las elecciones, después él lo presentó una vez que habían concluido ese trámite, con la intención de tratarlo esa misma semana. Vinieron algunos funcionarios al día siguiente. Bueno, ya sabemos cómo terminó ese. No fue el mejor tratamiento que se le dio, un tratamiento express que terminó. Un tratamiento express no es recomendado para cuando tenés minorías legislativas, en todo caso. Pero esto que está sucediendo este año, que se posterga hasta después de las elecciones, es una cosa que frecuentemente se da. O sea, lo normal sería que el ministro de Economía lo presente formalmente en el Congreso inmediatamente después de presentado. Este año se da la particularidad inédita de que justamente el ministro de Economía es candidato presidencial, o sea que digamos que tenía cierto sentido buscarle la vuelta como para no tener que presentarse aquí, porque iba a tornarse en una cuestión electoral. Claro. Entonces, finalmente, bueno, es habitual que ahora se elija cuándo se va a tratar. Habrá que ver quién es el ganador de las elecciones, en definitiva, y ahí será consensuado en última instancia a ver qué es lo que se hace con el tratamiento, porque en el caso de que siguiera el actual oficialismo bueno, habrá que ver si le conviene esperar a la nueva mayoría. Tiene la posibilidad el próximo gobierno, cualquiera que sea, que va a saber cómo van a estar conformadas las cámaras. Entonces el actual oficialismo va a saber, por ejemplo, si le conviene tratarlo ahora con la mayoría que tiene, la minoría que tiene, o esperar al número que venga en la próxima elección. Habrá que ver en todo caso si le tocara Juntos por el Cambio, a ver qué es lo que más le conviene y qué puede consensuar. ¿Por qué se podría llegar a tratar el presupuesto después del 10 de diciembre? Es muy probable también que sea. Es válido eso. Inclusive recordemos que, por ejemplo, por citar casos, y para nos podemos remontar en la historia, pero muy brevemente, pero bueno, por ejemplo, en el año 2005, justamente Néstor Kirchner, que tenía mayoría propia, él quiso esperar a ver qué pasaba en las elecciones para tratarlo con una mayoría más propia todavía, que no es que fuera, que él dirimía una pulseada que tenía en ese entonces con Eduardo Duhalde, justamente en ese entonces. Entonces, bueno, quiso esperar a ver qué lo que sucedía, por ejemplo, en las elecciones en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y lo trató con la nueva conformación de las cámaras. Cosa que también, por ejemplo, en 2017 quiso hacer Mauricio Macri con Cambiemos. También esperaron a la nueva conformación. O sea, es una cosa, hasta los propios oficialismos prefieren tratarlo. Y después, recordemos lo que siempre decimos, el tratamiento que se dan diputados es siempre auscultado también desde el Senado, porque no es habitual que después el Senado te lo corrija. O sea, lo que se va haciendo en diputados tiene un guiño desde el Senado para ver que no haga falta hacerle después modificaciones en el Senado, que no es que no sucedan nunca, pero para evitar que tenga que volver. Así es. Y también otra cosa que no ocurrió más desde que se conocieron las fórmulas presidenciales es la visita de Agustín Rossi como jefe de gabinete de ministros a venir a dar cuenta sobre el informe sobre la gestión del gobierno actualmente, que desde que había asumido Agustín Rossi venía cumpliendo bastante bien, un mes en diputados, un mes en el Senado, como implica el mandato constitucional. Desde que se
lanzó la campaña presidencial, no lo tuvimos más, Agustín Rossi. ¿Te acordás que decíamos, vamos a ver si sigue viniendo o no? Porque es una buena oportunidad también quizá para defender la gestión del gobierno y bueno, someterse un poco a las preguntas, ¿no?, de los distintos, de la oposición aquí en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que, claro, al ser el candidato ya complicaba un poco el tema de que todo lo que fuera a decir o a hacer podía afectar a lo que es la fórmula oficialista. Entonces, bueno, justamente le habrán recomendado, independientemente de que yo creo que él, si fuera por él vendría. Sí. Pero justamente a lo mejor desde el oficialismo consideraron que lo mejor era que evitar el riesgo de exponerse en un lugar donde no le ha ido mal, para nada mal. A Agustín Rossi es una persona que es un hábil declarante, una persona que tiene muchísima experiencia, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde estuvo tanto tiempo. Y bueno, pero es verdad, es como vos decís. Creo que se presentó en definitiva 3 veces entre una Cámara y la otra. Creo que vino 2 veces acá y una vez al Senado. Vino 2 veces de diputado y una vez al Senado. Sí. Y después arrancó la campaña presidencial. Claro, así es. Así que ahí ya se le complicó un poco el venir a cumplir con el mandato constitucional a Agustín Rossi. Bueno, si te parece, José, vamos a meternos en el tema del día de hoy, que vamos a analizar en profundidad y explicarles en qué consiste este proyecto presentado por Sergio Massa. Ahora el fin de semana lo presentó en compañía del ministro de Turismo y de Deporte en la provincia de San Luis. ¿San Juan? ¿San Luis? San Luis, si mal no recuerdo, que tiene que ver con el previaje, ¿sí? Y ¿cuál es el objetivo de esto? Van a buscar de alguna manera que el previaje quede incluido como una política de Estado, gobierne quien gobierne, dichas palabras textuales por Sergio Massa. Al convertirse en ley sería la idea, ¿no?, de que el previaje lo siga manteniendo, sea el gobierno que sea que venga a partir del 10 de diciembre. Un poco lo que pasó con el tema del IVA también. Por eso lo que se hizo fue, si bien arrancó primero como un decreto, la idea fue convertirlo en ley, que incluso la Cámara de Diputados ya lo aprobó, ya tiene la media sanción por parte de diputados. Ahora el Senado tiene que tratar. En el caso que el Senado no lo modifique y lo apruebe, va a quedar como una política de Estado, indistintamente gobierne quien gobierne después del 10 de diciembre. Bueno, un poco similar, algo parecido, es lo que quieren hacer con el tema del previaje, así que si les parece, vamos a empezar a analizar en unas placas, a ver en qué consiste este proyecto. Y para arrancar vamos a escuchar al diputado Casas, que hablaba del tema del previaje. El sistema de previaje ha posibilitado nuevamente que los argentinas y argentinos puedan viajar nuevamente, y todo está hecho en un fin de generar un círculo virtuoso de la economía. Nosotros tenemos que entender lo que se paga en sueldo, eso va al consumo de mercaderías, de ropa, lo que uno gasta en turismo también, y de esa manera se va generando un círculo virtuoso, pero para eso tiene que estar el Estado, para regular. Así que vamos a avanzar en esto, podamos entender, para que todas estas normas queden y para que los argentinos cada vez tengan más derechos, que también tenemos que asumir nuestros deberes y obligaciones, pero todos juntos, todos unidos. Yo hago votos para que el Señor nos ilumine, para que el Señor nos abra la mente y podamos este 22 consagrar lo mejor para el país, lo mejor para la patria. Ahí lo escuchábamos entonces al diputado Casas, representante de la provincia de La Rioja. Los diputados empiezan a hablar a partir de esta semana del tema del previaje, porque es un tema muy nuevito que se anunció ahora el fin de semana largo, como decíamos, por el candidato a presidente Sergio Massa. Así que los diputados, a medida que van hablando con nosotros, van emidiendo su opinión respecto a esta política que se busca establecer como una política de Estado, ¿no, José? Así es, justamente entonces el gobierno actual pretende que sea ley el tema del previaje. Así que fue anunciado durante este fin de semana largo el envío al Congreso de un proyecto para que el programa de incentivo turístico conocido como previaje quede establecido en forma permanente como una ley. Así fue confirmado por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, durante un acto que se realizó en la localidad de Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, que compartió con su par de turismo, Matías Lamens, y con el gobernador puntano Alberto Rodríguez Sá. Recordemos que en realidad él lo confirmó este lunes, durante el fin de semana largo. Él lo había mencionado en la mesa de Mirta el domingo, justamente, que estuvo justamente con su esposa Mariana Galmarini, y en la mesa tradicional de Mirta Legrand. Y ahí hizo referencia y dijo que, bueno, que iba a tratar de convertirlo en ley
que sea una política, para que sea justamente una política de Estado. Y bueno, al día siguiente, entonces, finalmente fue anunciado. Ahora restará que sea enviado a la Cámara de Diputados. Veremos si entra por el Diputados o por el Senado. Puede entrar indistintamente por cualquiera de las dos. Veamos la próxima placa. ¿Qué dijo Sergio Massa? Hemos tomado la decisión de enviar al Congreso una ley que tenga al previaje como política de Estado para que en la Argentina gobierne quien gobierne. El programa no dependa solo de la voluntad de un ministro, sino que sea parte de las políticas de una economía argentina para incentivar un sector que genera empleo. Recordemos que este tema fue inclusive metido durante el debate, creo que en el segundo debate. Fue una de las preguntas que le hizo el ministro Sergio Massa, candidato presidencial, a Patricia Bullrich. Le dijo, ¿qué van a hacer ustedes con el previaje? Justamente Patricia Bullrich le contestó, bueno, le dijo que no estaban de acuerdo con los plancitos, algo así. Sí. Fue la referencia que hizo y bueno, a partir de entonces, bueno, el oficialismo hizo mucho hincapié que toda la actividad que genera, y por eso se hizo el lanzamiento durante este fin de semana súper largo y haciendo hincapié en el récord de turismo que se generó durante este fin de semana, que 1,5 millones de personas estuvieron circulando dentro del país. Recordemos que este programa fue lanzado a fines de 2020, justamente con el objetivo de reactivar el turismo interno luego de la pandemia de coronavirus. Porque obviamente si algún sector sufrió, todos lo sufrimos, obviamente, el tema de la pandemia, sí, pero algún sector que fue paralizado, obviamente, por el COVID, fue el sector del turismo. Entonces, cuando muchísimas personas incluso quedaron sin trabajo en esa época del turismo, claro. José, porque fueron muchos meses que hubo prácticamente inactividad de la parte turística por estas recomendaciones que había de no circular, ¿no?, frente a todo lo que se venía viviendo respecto a la pandemia, el COVID-19. Entonces, de alguna manera, estas iniciativas por parte del gobierno, que podríamos decir que el previaje surge como consecuencia de la pandemia también, ¿no? Para fomentar un poco el turismo dentro de la Argentina, y que incluso empezó a funcionar en época de pandemia con protocolos incluidos, ¿sí?, cuando se estaba vacunando a la población, y que trajo muy, muy buenos beneficios. Así es, bueno, y debido a su gran éxito inicial, bueno, después se sumaron 4 ediciones al mismo, y bueno, veamos a ver en la próxima placa cómo es el sistema. Es un programa, vamos a detallarlo, seguramente nuestros televidentes ya lo conocen más, pero vamos a hacer un repaso de en qué consiste el previaje actualmente y qué es la propuesta que va a implementar el gobierno. Es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor del viaje para viajar y disfrutar de todos los destinos de la Argentina. O sea, está hecho para fomentar el turismo dentro de la Argentina. Por cada comprobante emitido entre un rango de fechas establecidos para viajar en determinada fecha, el beneficiario recibirá el 50% de lo que haya gastado en una tarjeta precargada para realizar más compras en el sector turístico argentino. Bueno, veamos la próxima placa. ¿Qué compras generan crédito? Todos los servicios turísticos comercializados por prestadores inscriptos. Agencias de viaje, alojamiento, vuelos y ómnibus de larga distancia tienen un tope de 100.000 pesos. Los demás prestadores tienen un tope de 5.000 en total. El prestador al que se le compra el servicio turístico debe estar inscripto en el programa y se debe verificar cuál es el tope de beneficio. Hay una página de previaje, yo me metí en la página para ver para acá. ¿Usaste alguna vez el previaje, José? Yo no lo usé, por eso quería conocerlo, porque para hablarlo de eso tenés que saber del tema. Me lo han explicado un poco más o menos, no lo he usado, pero en la página del previaje dice, por ejemplo, tomar el recaudo de que ver que justamente a quien se le compre el servicio turístico esté inscrito. Claro. Y que alcance todas las, justamente para obtener todos los beneficios del previaje. Y hay que registrarse también, hay que registrarse con una cuenta en Mi Argentina, obviamente, y verificar que el CUIL y los datos personales sean correctos. En caso contrario, no vas a poder acceder al beneficio. Veamos la próxima placa. Se debe indicar el origen del viaje, destino, fecha de salida y regreso y otros datos
estamos haciendo un repaso de todo lo que hay que hacer en la actualidad para el sistema, que por lo que veía y por lo que dijo el propio Sergio Massa, ya está previsto los próximos tres previajes para a lo largo del año 2024. Los comprobantes deben ser cargados en el viaje creado, o sea, uno en la página crea el viaje que va a hacer con los destinos que va a hacer. Hay que asegurarse de que estén emitidos a tu nombre, con tipo y número de documento y que cuenten con el detalle de los servicios contratados. También son válidos boletos de ómnibus y tickets aéreos. Una vez que los comprobantes sean validados, se visualiza el monto de beneficio en el perfil de uno, el que se ha generado, y antes de iniciar el viaje uno recibe la tarjeta en su domicilio. Así es. Ahora veremos entonces la iniciativa. Ya pasamos a lo que va a ser el proyecto propiamente dicho. La iniciativa del gobierno comprende la creación de un régimen plurianual de incentivos para la promoción del empleo, las inversiones y la formulación de la actividad turística. Así se va a llamar el previaje en su versión legislativa. Se continuará reconociendo un crédito del 50% del monto de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos a prestadores habilitados. Sobre todo esta iniciativa que va a enviar el proyecto, que tenemos algunos esbozos de que va a ser la ley, justamente contempla los beneficios que va a generar para las empresas que prestan el servicio. Habrá reducciones de las cargas patronales para las empresas turísticas, hoteleras, gastronómicas que incorporen nuevo personal. El proyecto contempla además una reducción del 80% de la alícuota durante los primeros 12 meses contados a partir del inicio de la relación laboral. Durante los subsiguientes 12 meses la reducción será del 50% y durante el tercer y cuarto periodo de 12 meses del 40%. La reducción va a ascender al 100% durante los primeros 12 meses cuando se trate de incorporaciones laborales debidamente registradas de mujeres. Ese es otro detalle que va a incluir la norma. Personas menores de 24 años y mayores de 55 años también van a dar ese beneficio al 100%. Personas con discapacidad o personas que previo a su contratación hubieran sido beneficiarias de los programas sociales y de empleo. O sea, este sistema también entonces contempla la posibilidad de dar trabajo a ver lo que siempre decimos, cómo lograr que aquellos que perciben planes justamente ingresen al mundo de la formalidad laboral. Bueno, este es otro de los caminos que está siendo implementado. Ya vimos en estos días, a través de otros de los proyectos, la presentación de un proyecto sobre el proyecto MIPYMES. Veamos la próxima placa. Entonces, respecto de las inversiones productivas del sector, los beneficiarios del régimen podrán gozar de un bono de crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las erogaciones efectivamente realizadas. Para las pequeñas y medianas empresas, el bono de crédito fiscal va a ascender a un importe equivalente al 40% de las inversiones mencionadas, en tanto que para las microempresas dicho porcentaje se va a incrementar en el 50%. El beneficio va a poder utilizarse para la cancelación de los montos a abonar de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado de impuestos e impuestos internos. Es otro de los beneficios. Y veamos también, bueno, todo esto, insisto, estamos detallando a ver los beneficios que genera, esta norma que va a enviar en las próximas horas el Poder Ejecutivo. Sí. Veamos entonces, a ver, la próxima placa. Ahí está. Aquellos que cuenten con un proyecto de inversión aprobado van a quedar exceptuados de liquidar en el mercado libre de cambios un monto de hasta el 25% de las divisas que ingresen en concepto de inversión extranjera directa para la ejecución del proyecto, en una cuenta especial de moneda extranjera habilitada por el Banco Central a tal efecto. Y por último, veamos una última placa. La iniciativa también contempla incentivos para las inversiones de micro, pequeños y medianos prestadores a través de una línea específica de aportes no reembolsables para la ejecución de proyectos y o solvento de gastos de capital de inversiones productivas turísticas. Además, va a haber líneas de crédito a tasa subsidiada para las empresas comprendidas en el sector. Como vemos,
el proyecto del Poder Ejecutivo, que todavía no lo conocemos, pero sí conocemos algunos detalles. Ya cuando ingrese lo vamos a analizar nuevamente para entrar en detalles. Y de hecho, cuando ingrese, José, y que lo traten en comisión, ¿no? Una vez que lo traten en comisión, vamos a poder conocer en detalle seguramente. Calculo que va a haber alguna reunión informativa en la cual va a venir como invitado el ministro de Turismo, me imagino, ¿no? A hablar de cómo, cómo impacta y cómo impactó y cómo va a impactar el previaje en las próximas ediciones el año que viene, en el caso de esto convertirse en ley, ¿no? Así es, justamente, por eso hacíamos tanto hincapié en el hecho de que, bueno, por un lado contamos a ver lo que es el previaje, la gente ya, todos los millones de personas que lo han utilizado justamente ya deben conocer bien cómo se hace, hicimos un repaso. Sí. ¿Vos lo usaste alguna vez? No lo llegué a usar, todavía no, pero sé de varias personas que sí que lo usaron y les resultó sumamente efectivo, porque recordemos que vos pagás un porcentaje, pagás el total, pero hay un porcentaje que te devuelven en una tarjeta, que esa tarjeta luego te queda como un crédito a favor y que lo podés utilizar en la ciudad a la que te vas para salir a comer, hacer compras en todos estos locales que estén inscriptos y habilitados. Entonces, de alguna manera, te terminás ahorrando mucha plata para ir a conocer distintos puntos de la Argentina. Así es, sí. Entonces, y lo que veíamos también es todo lo que trae aparejado justamente para el beneficio para los sectores que proporcionen los beneficios para el previaje. Sí. Bueno, es una apuesta del gobierno, es una que tiene obviamente tinte electoral, obviamente porque bueno, está puesta en el marco de la campaña, está presentado así, pero bueno, veremos si en última instancia si es presentado y cuánto los tiempos, cómo corren los tiempos para su tratamiento legislativo. Así es, José, impecable como siempre. Llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias y seguimos repasando las noticias del día de hoy. Ya venimos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. En el primer bloque estuvimos, José estuvo explicando en unas placas en qué consiste este proyecto anunciado por Sergio Massa de convertir en una política de Estado el previaje. Así que si te parece, José, vamos a escuchar al diputado Eduardo Valdés, que hablaba sobre el previaje y decía lo siguiente. Yo tengo un pequeño orgullo porque quien hizo el previaje es un joven dirigente de la ciudad de Buenos Aires, Matías Lames. Y cuando todos creían que estaba todo inventado en el tema turístico, se le ocurrió esta idea, que es una idea extraordinaria para reactivar las pequeñas empresas que surgen al calor de la industria turística, porque las grandes cadenas seguramente no tenían los problemas que tienen las pequeñas empresas que normalmente trabajan en temporadas, ¿no? Y que con esta han podido trabajar todo el año con el previaje. Y a mí me parece que cuando algo está bien, está bueno que sea por ley, para que después o sea, es por el sector empresario, me parece, más que nada, ¿no? Que va, viene, o sea, no se pueden cambiar las reglas de juego. La idea del previaje no es favorecer a esas personas que sin previaje viajaría. Es casualmente, yo creo que la multiplicación
de turistas que ha tenido este fin de semana largo, digo este y todos los anteriores, pero digo este porque tenemos la memoria fresca, es la masividad, porque se anima a viajar quien no podría viajar si no existiera el método de prefinanciación que tiene el previaje, me parece. Sí, y han dado muy bien, y entonces se han dado muy bien. Y sobre todo las empresas están conformes porque le han podido dar más fuente de trabajo a sus lugares donde lo explotan esta industria turística. Hagámosla y continuémosla. Ojalá pasara esto con la industria metalúrgica, con las distintas industrias que tiene la Argentina, que encontremos una beta y que la podemos multiplicar. Bueno, hoy lo veíamos a Eduardo Valdés aquí con los compañeros de la segunda edición, ¿no? Hablando sobre el tema del previaje, bancando esta iniciativa, diciendo que a raíz del previaje muchas personas no solamente se animaron a viajar, sino que también pudieron hacerlo, porque tiene que ver con un tema económico, ¿no? Así es, sí, siempre es reivindicado el tema del previaje como una de las políticas buenas que se ejercieron durante la pandemia, es reivindicada por lo que generó en materia de turismo. Es cuestionada en algunos casos, tienen pocos cuestionamientos, pero algunos observan que eventualmente sí tiene que ser financiado aquellos pasajes para personas que tendrían recursos para hacer, para poder solventarlos, claro. Así es, pero bueno, recordemos que esto fundamentalmente está dirigido no necesariamente a la gente que hace turismo, sino particularmente para mantener activo al sector turístico que tanto sufrió en pandemia y que bueno, que ha sido revitalizado a partir de esta norma vigente desde 2020. Y que por sobre todas las cosas, José, es una iniciativa que sirve para que el dinero circule dentro de la Argentina. Claro. Porque te lo puedo decir yo, que vengo de una provincia de frontera, donde el 90% de la provincia de Misiones limita con frontera internacional, con Brasil y con Paraguay. Históricamente yo no tengo recuerdo, de hecho, voy a contar que antes de venirme a vivir acá a Buenos Aires, yo no conocía la costa argentina, porque donde había un fin de semana largo nos íbamos para Brasil. Porque claro, tenés tan cerca, ahí a 900 kilómetros, 1000 kilómetros, las playas brasileras, que no venías hasta acá, que te terminaba quedando hasta más lejos inclusive. Pero bueno, con todos estos incentivos ahora que propone el gobierno, desde que anunció el tema del previaje, es mucho más incluso económico quedarse a vacacionar y conocer la República Argentina, porque aparte tenemos el privilegio, podríamos decir, de tener un país tan variado en climas, ¿no? Desde la selva en el norte, todo el tema del desierto, el tema del sur, de la Patagonia, tiene unos paisajes increíbles, espectaculares, ciudades muy lindas con unos paisajes únicos. La verdad que cuando uno decide vacacionar dentro del territorio nacional, te terminas dando cuenta, bueno, lo lindo que es Argentina y por qué tanto tiempo decidimos irnos para afuera, o a mí me pasa, ¿no? Que yo la verdad que desde que tengo uso de razón, siempre las vacaciones familiares eran irnos a Brasil y ahora de repente, no sé, por ahí organizás un viaje para irte al sur, para irte, hace poco estuve en Salta y Jujuy, inclusive que no lo conocía, la verdad que conocía muy poco de Argentina, pero porque no le daba quizá importancia de conocer a nuestro país. Y con el tema del previaje, la verdad que muchísima gente se dedicó a conocer los distintos puntos del territorio nacional. De hecho, la provincia de Misiones se vio muy beneficiada con el tema de las cataratas del Iguazú. Claro. Porque es mucha gente la que utiliza el previaje para ir a conocer las cataratas, utilizan la cadena hotelera, el tema de las excursiones, los viajes ya sea en colectivo o en avión, entonces es una oportunidad muy, muy linda, ¿no? Sí, así es, y me sonreía porque recuerdo un reportaje haber escuchado y que le preguntaban al funcionario de turno, que creo que era Matías Lame, y le decían, bueno, ¿y esto se puede implementar para países vecinos? Y no, obviamente, no es para fomentar el turismo acá. Claro. Pero países vecinos. No, bueno, no. No, obviamente es para fomentarlo acá. Y también, otra de las cuestiones favorables que tiene es el beneficio en materia de formalidad. Porque el turismo me parece que es otra de las áreas donde hay muy alta informalidad. Y también hay trabajo por temporada en el turismo. Por eso me hago referencia, por ejemplo, a la época de mucha nieve en el sur, ¿no? En la época de julio-agosto, que es temporada alta, hay muchos lugares, incluso centros de esquí, por ejemplo, que abren solamente en temporada. ¿Y qué hace esa gente después del resto del año? Claro. ¿Viste? ¿De qué trabajan? También. Sí. Por eso, justamente los beneficios que leíamos que va a tener el proyecto, que va a brindar para aquellos que tomen empleados
justamente, y bueno, creo que lo que también decíamos, el tema de una de las cuestiones que las recomendaciones que hace el sistema actual vigente es, bueno, ver si quien vaya a hacerlo a anotarse en ese sistema, que lo haga con agencias que estén inscriptas, que tome el recaudo de que estén inscriptas obviamente en el sistema. Y también el diputado Guillermo Casas estuvo hablando sobre el tema del presupuesto 2024, un tema que ya lo estuvimos adelantando un poco con José, así que vamos a escuchar a ver qué decía y lo seguimos analizando. Y quedan muchas leyes, entre ellos el presupuesto, que es la base que va a tener el futuro gobierno de administrar un país, que vuelvo a decir que estamos con dificultades, pero que hay toda una esperanza de que esto va a ir mejorando. Fíjese que nosotros venimos de situación en situación. Venimos de una deuda que ha contraído el gobierno del expresidente Macri de 45.000 millones de dólares. Un fondo monetario que ha otorgado este préstamo de una manera irresponsable. Yo esto lo digo y lo puedo sostener porque ustedes, como periodistas, saben de esta situación. No hay ninguna otra nación que haya recibido un desembolso de esa característica. No hay antecedente. Pero bueno, nuestra República Argentina ha conseguido eso, que no sabemos dónde está ese dinero, sería materia de justicia, que investigue de esta situación, porque en algún lado tiene que estar esos 45.000 millones de dólares. Pero eso ha generado una inflación tremenda. Fíjese, alguien en una familia, que algún integrante de esa familia incurra en sacar un préstamo que endeude, y yo creo que a la familia le va a costar salir adelante. Bueno, eso estamos en una nación donde alguien ha endeudado y que, bueno, hoy nos tenemos que hacer cargo. Por eso el Estado tiene una permanente consecución. Pero también tenemos que apelar a que la justicia investigue para que esto se recupere. Pero la Argentina está pasando por un momento doloroso, que es la inflación. Pero bueno, siempre los momentos difíciles son momentos de oportunidades. Lo único que tenemos que hacer es unirnos. Fíjese usted, citaba hace un momento que se han sacado leyes importantes, y eso es importante cuando, más allá de los distintos sectores que representamos, nos unimos los argentinos para trabajar por lo mejor para Argentina y para argentinos. Yo apelo a la política. La política es disenso, pero también es consenso responsable para sancionar lo mejor para nuestras hermanas y hermanos. Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado Casas hablando todo un poco, en realidad un poco de presupuesto, un poco de consensos para aprobar leyes que son importantes para la República Argentina. Y hablando de consensos, habría que ver lo que va a hacer la Cámara el año que viene, ¿no? Si ahora es difícil lograr consenso, imagínate con un Parlamento mucho más dividido de lo que está dividido ahora, mucho más fraccionado. Ni hablar si se rompen los grandes frentes, ¿no? Se arman bloques más pequeños. Va a ser complicado conseguir acuerdos. Pensar que todo eso lo vamos a saber, o buena parte de eso lo vamos a saber a partir del lunes, justamente cuando volvamos la próxima semana, ya sabremos, por lo menos a lo mejor no. Yo quiero, José, que el lunes traigamos una tablita de cómo va a quedar. Sí, yo sé que vos lo haces esto porque lo escribí incluso para el parlamentario, por eso sé que vas a tener la información. Traer cómo va a quedar en base a los resultados. Obviamente hay que ver si hay balotaje o no, una eventual primera vuelta si alguno se impone, pero ya ir viendo más o menos el panorama, cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Así es, sí, seguramente va a ser con un cuadro de minorías, todas minorías, el tema de ya pasó el tiempo de las grandes mayorías, por lo menos por algunos años seguramente. Va a haber minorías que van a ser más chicas que las actuales. Por eso, más fraccionados inclusive. Más fraccionados justamente, por eso lo que decía el diputado Casas en referencia a la necesidad de consensuar, y bueno, si todo el mundo va a necesitar consensos, porque bueno, para hacer funcionar, que fue un poco la manera que se encontró para hacer funcionar esta Cámara a lo largo de este año. Encontrar los consensos, tratar temas que contaran con la anuencia de todos los sectores, que cuando no fuera así, bueno, tirarlo a suerte y verdad, que fue, por ejemplo, lo que sucedió, recién estábamos hablando de alquileres, que fue un tema donde no se ponían de acuerdo, estuvieron 2 años discutiendo, a ver, bueno, finalmente a suerte y verdad llegó acá. Se aprobó un proyecto que fue aprobado por la oposición. En el Senado lo modificó y terminó prevaleciendo lo que había aprobado el Senado. O sea que, bueno,
fue el juego de las mayorías circunstanciales en todo caso, pero bueno, será cuestión de encontrar consensos. Eso lo vamos a saber más o menos el arte de la negociación, donde ambos tienen que ceder, porque si ninguno cede y el otro quiere imponer, esas no son las reglas básicas de la negociación. Así que bueno, veremos qué sucede, ya falta poquito, falta menos de una semana para ver en un primer panorama cómo quedaría la Cámara de Diputados y el Senado, que no es poca cosa. Claro. Vamos a escuchar al diputado Eduardo Valdés, que estuvo hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Decía lo siguiente. Mejor dicho, el género tiene que ser que el certificado único no vence, salvo que a uno la discapacidad sea transitoria. Ahora, si a mí me cortan un pie, no me va a crecer nunca ese pie. Por eso yo digo, la tendencia es que el certificado único sea de por vida, salvo que sea una discapacidad. Claro, que la excepción sea la renovación. Al revés de como era ahora, que era que te la daban por 2 años, o no me acuerdo la cantidad de tiempo, por 5 años, y después tenías 2 años, demorabas por lo menos para volver a renovarla, pero con algo más grave. Y esto es bueno que lo hablemos. El otro día votamos otra ley que tiene que ver con la capacitación. La Argentina Inclusiva. La Argentina Inclusiva, que tiene que ver con la capacitación en temas de discapacidad al personal legislativo, al personal judicial y al personal del Poder Ejecutivo. Y yo digo, fundamentalmente, ojalá que primero que nada nos capacitemos los dirigentes políticos que vamos a elecciones populares. Sí. Porque lo que no puede ser nunca más, como yo escuché hace 15 días, que alguien diga que las pensiones por discapacidad están como que hay muchas pensiones y que las van a bajar de vuelta, como ya sucedió en el gobierno de Macri. Se bajaron. Y yo quiero decir esto. Sí, claro, la bajaron y tuvieron un gran perjuicio a las personas. La Argentina, lo que nosotros tenemos que tener bien en claro, y viene esta Cámara, el mundo, la Organización Mundial de la Salud tiene un censo mundial que el 17,3% de las personas del mundo son personas con discapacidad. En la Argentina da 12,5%, el último censo, el censo de 2022. Es decir, la cantidad de personas con discapacidad en la Argentina es 5.173.000 personas. Hay 1.700.000 que tienen cobertura. O sea que lejos de lo que ellos dicen, que hay que bajar las pensiones, hay que multiplicarlas hasta llegar a 5.173.000. Porque la pensión es lo que le permite, junto con el certificado único, a los papás de las personas con discapacidad estar tranquilos, porque la angustia de ellos es qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté. Lo dije en el recinto, lo digo en todos lados. Yo no quiero, y son 5.173.000 y son 10.340.000 argentinos más que tienen esa angustia de no saber qué va a ser de su hijo el día que ellos no estén. Cosa que nos pasa a todos los padres con cualquier otra circunstancia. Entonces, si no lo hace el Estado, ¿quién va a hacer? Lo escuchábamos al diputado Eduardo Valdés hablando del certificado único de discapacidad, ¿no? Una política una ley en realidad que de alguna manera permita a todas aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad de acceder a esto, a la salud, a los remedios, al medio de transporte, un montón de beneficios. Recordemos que ¿por qué se pone en cuestión el tema del CUD en su momento? Se empezó a cuestionar porque eso era uno de los trámites más engorrosos a la hora de renovarlo. Y hay muchas discapacidades que se sabe que son permanentes, como por ejemplo el síndrome de Down. Entonces, lo que se planteaba era, es necesario de que si ya tenés una discapacidad que se supone que es permanente, que tengas que estar yendo constantemente, como la ley marcaba en ese momento, a renovarlo. Entonces, una de las cosas que se modificó con esta ley es eso, cuando tenés una discapacidad que es permanente, no
no tener ya que el certificado único de discapacidad sea definitivo, digamos, y que sea permanente y no tengas que estar renovándolo. Y así había surgido de una encuesta que había hecho Martín Tetaz de cuál era el trámite más engorroso y altamente salió para realizarlo, ¿no? El tema de la renovación del certificado único de discapacidad. Así es, y repetimos lo que dijimos al principio. Justamente el diputado Valdés había hecho referencia, había hecho un reclamo a su gobierno que todavía no había sido reglamentada esa norma. Bueno, finalmente hoy apareció en el boletín oficial. Bienvenido sea que escuchen al Congreso. Justamente hubo durante las últimas sesiones en la Cámara de Diputados y también en el Senado hubo referencias a aquellas normas que después tardan en ser reglamentadas. Hubo una referencia puntual a un tema de acuerdo a una de las leyes de no digo violencia digital, no, porque es muy reciente, pero una de esas leyes recientemente aprobadas que inmediatamente después la presidencia después lo reglamentó inmediatamente después. Así que es bueno que se dé ese ida y vuelta beneficioso entre el legislativo y el ejecutivo. Sí. Y hablando de la ampliación de derechos de discapacidad, en las últimas sesiones siempre hay algún tema que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad que se logra meter para ampliar el tema de los derechos. Recordemos lo que fue en este último año, también en una de las sesiones se aprobó incluir el tema de la lengua de señas como una lengua argentina, e incluso en esta última sesión se trató el tema de Argentina Inclusiva, que es para capacitar a todas aquellas personas que se desempeñan en el ámbito público sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así que bienvenido sea. Llegamos al final, José, nos volvemos a encontrar mañana. Nos vemos mañana como todos los días a las 6 de la tarde. Chau.